Ok, entonces este tema es un tema sumamente importante, pero de antemano quiero que sepan que el nivel de evidencia que hay para apoyar esta asociación entre problemas cardiovasculares e hígado graso es totalmente a base de estudios transversales, que creo que es cross-sectional, pero transversales o retrospectivos. Hay uno que otro pequeño prospectivo, pero en general hay que tomar eso en cuenta. Lo que sí sabemos es que pacientes con NAFLD mueren desproporcionadamente de problemas cardiovasculares y de cáncer. Es más, 2 veces más de muerte por causa hepática. Y dentro de los de hígado graso, dentro de NAFLD, los que realmente tienen el riesgo aumentado de muerte en general son los que tienen NASH. Si vemos en esta tabla, resumí estudios que usaron el diagnóstico de NAFLD histológicamente. La mayoría de los estudios o usan aminotransferasas o usan GGT o usan tomografía computarizada, por ejemplo. Cada uno de ellos tiene defectos en cuanto a la detección, la sensibilidad, sensitividad, especificidad del diagnóstico de hígado graso y de NASH. Entonces aquí vemos que en la mayoría se demuestra que la muerte por causa cardiovascular es la más importante en la mayoría de estos estudios. Esto sigue siendo cierto después de trasplante. Cuando uno trasplanta a alguien con con hígado graso, cirrosis por hígado graso o por NASH, se ve que después de trasplante tienen un aumento en muerte cardiovascular. En este estudio que hicimos en Chicago, creo que eran como 250 pacientes más o menos trasplantados por cirrosis por NASH. Se ve que al año hay un índice alto de muerte cardiovascular, y si uno calcula lo que debería de ser a base de los factores de riesgo que tienen, esa muerte debería de haber sido 6.6%, en cambio lo que vimos en realidad era el 26% con eventos cardiovasculares, y la mayoría de estos eran fibrilación auricular, que en un ratito vamos a abordar. NASH, como ya oyeron anteriormente, es una enfermedad que está relacionada con muchas comorbilidades, y muchas de estas son, la relación es bidireccional, sobre todo los del síndrome metabólico, tanto en el caso de diabetes, dislipidemia y también hipertensión arterial. Hay un efecto que tienen estas enfermedades sobre la progresión de hígado graso, e hígado graso aumenta la incidencia de estas mismas cosas. Lo que todavía no sabemos es que si esta relación existe en eventos cardiovasculares, eso está por entender mejor. Este es un estudio de varios que se han hecho con el cohorte de NHANES 3, que es un estudio de población que sigue en investigación en Estados Unidos. Este estudio fue un análisis hecho por Ray Kim. Lo que hizo básicamente es dividió a los pacientes en cuanto a NAFLD Fibrosis Score, básicamente tratando de estimar la cantidad de fibrosis que tenían, y como asumiendo que gente que tiene mucha fibrosis también tiene NASH. Fue asumiendo, esto no fue comprobado por biopsia. Pero lo que pudo demostrar es que pacientes con fibrosis hepática, supuestamente fibrosis hepática, tienen un riesgo aumentado de muerte en general, y eso aún después de ajustarlo por varias variables importantes en cuanto a riesgo cardiovascular. Y si uno ve la mortalidad cardiovascular específicamente, se ve que también hay un riesgo importante que se atenúa o se disminuye cuando uno ajusta con variables importantes, pero no sigue significativamente elevado. En este estudio, es un metaanálisis que usó 16 estudios, y en total como 34.043 adultos. El 36% de estos tenían hígado graso, y de ahí 2.600 eventos cardiovasculares, el 70% de ellos muertes. Y tuvo un seguimiento de un promedio de 6.9 años. Aquí se ve que tomando la totalidad de estos estudios, se ve que los que tienen hígado graso tienen un riesgo aumentado de tener un evento cardiovascular no mortal.
Cuando vieron también eventos mortales y también combinando los mortales con los no mortales, se ve consistentemente que los de hígado graso tienen un riesgo aumentado. Ahora, en cuanto a, porque lo más difícil es dividir el riesgo por diabetes del riesgo por hígado graso, porque la mayoría de diabéticos tienen hígado graso y viceversa. Entonces, en este estudio tomaron 2,000 pacientes con diabetes y sin muerte, sin enfermedad cardiovascular, y los siguieron durante 5 años. Entonces, este es uno de los pocos estudios prospectivos que hay. 248 casos de este grupo, que es un índice bastante alto, tuvo un evento cardiovascular en comparación a 496 que no. Y sin ajustar nada, hay un riesgo aumentado en los que tienen hígado graso, y si uno lo ajusta, sigue siendo significativo. Y aquí con el asterisco tengo de los variables cardiovasculares que se controlaron. Ahora, hablamos mucho de LDL, pero LDL en un paciente no es necesariamente igual al otro. Es importante entender que una persona puede tener el mismo nivel de LDL, pero depende mucho del tipo, el tamaño, la densidad de la partícula, que eso determina mucho el riesgo cardiovascular. O sea, por ejemplo, si uno tiene un LDL de 120, pero esas partículas son chiquitas y densas, como decimos small dense LDL, tiene una disminución en la capacidad del plasma, de eliminarlo, hay más, la pared arterial absorbe más la grasa, el colesterol, y se oxida de forma más rápida aún adentro de la placa caritodea. En este estudio de un corte muy grande que se llama el grupo MESA, que básicamente es un estudio de la población de Estados Unidos de 4 etnicidades, y estudiaron con el fin de asesar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Entonces, no es algo que tenía en mente hígado graso. Estos estudios todos empezaron sin mente en el hígado, no estaban pensando en el hígado para nada. Esto todo es viendo hacia atrás. Entonces, aquí se ve los cambios típicos que uno ve con hígado graso, que es un aumento en el VLDL, que básicamente es rico en triglicéridos, una disminución en HDL y realmente nada interesante en LDL. Generalmente pacientes con NASH no tienen cambios importantes en LDL, no es el problema principal. Pero lo importante aquí es la proporción de gente que tiene un porcentaje alto de LDL denso y chiquito, que tiene un riesgo mucho más importante en cuanto a muerte cardiovascular. El caveat, no sé cómo decir eso, aquí en este estudio es que hígado graso fue determinado por tomografía y la verdad es un método no muy sensible para detectar grasa en el hígado y no es bueno para cuantificar tampoco. Pero bueno, en cuanto a estudios un poco más detallados, viendo con pacientes con NASH comprobado por biopsia. Aquí hay un estudio hecho por Shadab Siddiqui, que trabaja con Arun Sanyal, y aquí demuestra que hay un aumento en el nivel o la cantidad de LDL denso y pequeño de NASH a NAFLD, aún comparado con obesos o gente no obesa. Ahora, tomando en cuenta que el nivel óptimo de esto es menor de 26% del total, estos pacientes con NASH tenían un nivel bastante elevado. Ahora, hay otro estudio que ha demostrado que sí hay un aumento, pero no necesariamente se diferencia entre NASH y no NASH, pero bueno, es la evidencia que hay. Ahora, en cuanto a desarrollo de aterosclerosis, hay varios componentes que tienen influencia sobre ese desarrollo de aterosclerosis. La dislipidemia que les acabo de platicar es muy importante, pero también hay varias cosas subclínicas que se pueden medir. Híjole, esto sí. Creo que era grosor íntima media carotidea, pero voy a decir CIMT porque eso sí no lo puedo decir rápido.
disfunción endotelial y la cuantificación de calcio en las arterias coronarias también es un método de detectar eso. En cuanto a el efecto o los niveles de CIMT en pacientes con hígado graso, les voy a presentar lo que se sabe, pero en general CIMT para los no cardiólogos aquí es un método ya validado, aceptado para detectar aterosclerosis coronaria en pacientes asintomáticos y de forma independiente puede predecir la ocurrencia de un evento cardiovascular en el futuro. Aquí en este metaanálisis de Silvia Socollán, estudió 1,427 pacientes y demostró que un 13%, hay un aumento de 13% en IMT en comparación con los pacientes que no tienen hígado graso, que era casi, no tanto el doble, pero 2,070. También en este grupo hay una prevalencia más alta de placas carotideas y esto también es básicamente el mismo grupo con un OR de 3.13 después de corregir por varios factores. Ahora, no solamente hay un aumento en el CIMT y también en placas coronarias, pero también hay varios estudios que han demostrado una tendencia a tener placa más vulnerable a ruptura. En este estudio, para orientarlos un poco, usaron tomografía para evaluar las coronarias, que de ahí pueden detectar el nivel de grasa dentro de las arterias, el calcio y también cambios que sugieren remodelación. No sé, hay un typo ahí, pero bueno, perdón. Y definieron estatosis hepática con una proporción menor de 1 entre el hígado y el vaso. Entonces aquí se puede ver que en los que tienen la proporción menos de 1, viendo la rayita a mano izquierda, se ve que hay un aumento en remodelación, que eso es un proceso preaterosclerótico, y también hay más grasa dentro de la placa arterial, que también es un riesgo para ruptura inminente. Ahora, esto encontraron que era independiente a edad, sexo, tabaco, obesidad, hipertensión y diabetes o prediabetes y dislipidemia. Ahora, disfunción endotelial oímos un poco en la plática anterior, pero es algo también que este paper ya se publicó hace más de 10 años, demostrando de forma muy elegante la diferencia en la función endotelial en pacientes con hígado graso en comparación a pacientes sin hígado graso. Y aquí en este estudio sí tenían histología para comparar los de NASH y los de NAFLD. Y se ve aquí y esto para orientarlos es básicamente a través de la reacción del vaso después de una oclusión de la arteria braquial para ver qué tanto se dilata, y se ve que hay un cambio importante en la capacidad del vaso de relajarse normalmente, y también comprobaron que no era simplemente falta de poder dilatar, porque respondieron todos iguales a nitroglicerina. Ahora también hay más y más evidencia sugiriendo que los que tienen hígado graso también tienen defectos en estructura y función cardíaca. En este estudio tomaron básicamente hombres jóvenes sin hipertensión, que no tenían obesidad y que tenían o no tenían hígado graso, que tenían, por lo menos por ecografía, ningún defecto. Y aquí se ve que hay una disminución en la reserva de ATP, un aumento en la grasa epicardial y también aumento de grasa mediastinal. Entonces, aquí se puede ver que hay una disminución en aquí el HEP reserve. Ya mis cebolas, perdón. Híjole. Ok, aquí este fue el primer estudio que básicamente demostró que había cambios ecográficos importantes en estos pacientes. Aquí se demuestra una masa de la ventrícula izquierda aumentada y también disfunción
diastólica, pero es un estudio muy chiquito. En este estudio bastante grande, que también es otro estudio de población, que se llama Cardia, que la intención es básicamente empezar con gente joven y seguirla toda su vida para ver si desarrollan problemas cardiovasculares y determinar los factores de riesgo. Esto representa un análisis que hicimos del estudio de 25 años después. Aquí se puede ver que en comparación había 2.442 con hígado graso y 271 sin hígado graso y 271 con hígado graso, y se ve que sin ajustar nada hay un OR de 3.4, que a través de aumentando los factores de riesgo y factorándolos dentro del modelo, se ve que disminuye, pero de todas formas sigue significativo. También en este estudio vimos una disminución en función diastólica en estos pacientes, aquí demostrado en relajación anormal y también en aumento en la presión de la ventrícula. Volviendo a fibrilación auricular, hay varios estudios que han demostrado una asociación entre fibrilación auricular e hígado graso. Aquí este es un metaanálisis relativamente reciente que demuestra que también casi todos los estudios claramente demostraron un aumento en riesgo en pacientes con hígado graso. Y importante saber que hay otro estudio, otro metaanálisis, los dos del Framingham Heart Study, que es un estudio de población también muy grande, uno negativo y otro positivo. El negativo agarró un cohorte muy joven, entonces la prevalencia era muy baja y es un poco difícil determinar la prevalencia en comparación. Cuando vemos la frecuencia de fibrilación auricular en pacientes después de trasplante, es la causa más importante de muerte cardiovascular en estos pacientes. Este es un estudio muy grande hecho por uno de mis colegas usando los datos del SRTR con 32,000 pacientes, y se vio que a los 90 días la causa principal de admisión al hospital por problema cardíaco era fibrilación auricular. Ahora, entonces, todas estas anormalidades tienen un mecanismo que posiblemente puedes explicar. Ahora, como todo lo que sabemos ahorita es asociación y no podemos decir definitivamente si hay causa y efecto hasta este momento, pero por lo menos creemos que es tanto el hígado como el tejido adiposo es un foco de inflamación sistémica que llega a afectar de forma importante varias cosas. También la disbiosis microbial intestinal, que la verdad no se sabe mucho en este subtema, también puede tener un papel importante, efectuando la disfunción endotelial, dislipidemia aterogénica y otras cosas que no me dio tiempo de platicar, pero también hay problemas de coagulación y un aumento en expresión de genes y mediadores de aterogénesis. Entonces, en conclusión, la asociación entre hígado graso, específicamente a NASH, y problemas cardiovasculares o eventos cardiovasculares y mortalidad es bastante creíble. Hay contribución independiente, por lo que podemos ver, entre NAFLD y aterosclerosis. Hay una asociación clara, pero esa asociación entre disfunción cardíaca y arritmias, que va a salir más y es todavía emergente, y recomiendo que incorporen una estrategia multidisciplinaria para disminuir el riesgo cardíaco en sus pacientes con NASH, porque es la causa principal de muerte. Ahora, lo importante que hay que entender todos es que hasta que tengamos un tratamiento efectivo para NASH, vamos a poder determinar si mejorar NASH va un día a disminuir el riesgo cardiovascular. Eso está por ver. Gracias por su atención.